mis hermanos. En esta clase, mis hermanos, vamos a seguir nuestro estudio del libro de Reyes, que empezamos ayer y dedicamos la mayoría de la clase a introducir el libro, hablar algunas teorías sobre el autor y su manera de escribir la historia en una manera teológica, profética, interpretándolo a la luz de Dios, a la luz de su pacto, como era la obra de los profetas. Y de ahí estudiamos la vida y reinado de Salomón y sobre todo leímos el texto de su oración y sermón en la dedicación del templo y vimos varias conexiones importantes con las promesas del Pentateuco, con las promesas de Abraham, las bendiciones y maldiciones del pacto y esa idea gloriosa de Dios morando con su pueblo, enviando bendiciones incluso a los extranjeros, a los gentiles que se acerquen al Señor a través de su templo. Pero también vimos como Salomón es glorioso, un rey excelente, quien parece ser el hijo prometido de David, pero vimos que hay varias cosas en él que aseguren, que lo dejen claro, que no era el rey prometido. Por su infidelidad al pacto con Jehová, Dios le dice a Salomón que va a quitarle a su hijo el reino. No le quita todo el reino, porque Dios quiere guardar su pacto con David. Como hemos visto, hay dos lados de ese pacto con David. Por un lado, hay una promesa de una dinastía. Hay algo que provee cierta bendición y ayuda para los hijos físicos de David. Pero hay una obligación sobre ellos. Y esa obligación puede resultar en su maldición, en su conquista, y en Cristo resulta en un reino eterno, porque Él sí obedece, sí es el rey justo, sí conquista a todos sus enemigos, y es el rey prometido. Entonces, en un sentido, toca los hijos inmediatos de David, y también está para el futuro y la venida del Mesías. Entonces, tocando los presentes, Dios los puede juzgar, los puede maldecir, pero no los destruye por completo por su amor a la promesa futura. Entonces, afirma que si mis hijos pecan, Dios va a juzgarlos y quitarles la bendición del pacto. Pero que aún así Dios no va a quebrantar su promesa, su compromiso para con David. David recibió una promesa segura, certera, eterna, inmutable de parte de Dios, jurando en base de su propia santidad. Dios dice esto en Salmo 89. Pero los hijos pueden perder, pueden ganar, dependiendo de su obediencia a la ley mosaica. Pero Dios va a guardar su pacto y va a dejar una lámpara para David en Jerusalén. Entonces, en Roboam, el hijo de Salomón, vemos el orgullo, como Saúl, el orgullo que viene con el poder, que buscaba aún más poder que su padre. Y vemos un gran pecado, una gran arrogancia en Roboam, que como es el patrón de esos reyes, es el contraste entre la humildad y el orgullo, entre la dependencia del Señor, la obediencia al Señor y el hacerlo recto ante sus propios ojos. Y eso era la idea aquí de Roboam, quien escuchaba no a los sabios, no a los que hablaban de parte de Dios, sino a sus compañeros, a sus amigos, y así peca contra el Señor, su pueblo, contra el reinado, contra el pacto, contra todo lo demás. Incluso dice algo muy fuerte, ¿cierto? Muy fuerte, hablando de la opresión, algunos quejándose de Salomón, que les había oprimido con todas sus obras. Entonces, algo interesante, ¿cierto? No es el rey prometido, porque mira cómo él incluso oprimía al pueblo de cierta manera con todas sus obras de construcción, construyendo sus palacios, sus casas y todo lo demás. Y todo esto sobre los hombros de... Entonces, ¿quién más hacía eso? Egipto, ¿cierto? Es algo que parecido a Faraón. Pero Roboam dice que él va a ser aún peor que su padre. En un sentido, les va a quitar la paja para que tengan que ir y hacer sus propios ladrillos. Que va a ser más fuerte la opresión. Que el padre, su padre, les
castigaba con látigos, ¿cierto? Pero él con escorpiones. Y dice que su dedo pequeño va a ser es más grueso que los lomos de su padre. Y eso es un eufemismo, ¿cierto? Am, para algo muy irreverente, muy... Entonces, ¿saben qué está diciendo, cierto? No está hablando de los lomos aquí. Entonces, está haciendo una afirmación muy perjurativa a su padre. Entonces, con ese orgullo, él cae del favor y pierde casi todo el reino, casi todo. Solo dos tribus, la tribu de Judá y Benjamín. Y las demás tribus van con el rey Jeroboam. Y desde ese momento vemos el resto de la historia, la división del reino, con Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Un poco confuso, teniendo los dos nombres así parecidos. Pero los dos tienen sus luchas, tienen sus problemas, su desobediencia. Incluso Dios le ofrece a Jeroboam un tipo de pacto, como parecido a Saúl, que iba a recibir bendición si él obedecía al Señor. Iba a ser bendecido, iba a tener una gran y larga dinastía si él obedecía al Señor. Pero él buscaba hacer lo recto ante sus propios ojos también. Entonces él busca asegurar que él pueda mantener la firmeza de su reino. Aunque Dios ya le había dicho, Dios iba a establecer su reino si él obedecía. ¿Cierto? Dios había dicho eso. Si él obedecía, Dios iba a extender su reino, iba a bendecir su reino, iba a proteger su reino. Pero él dijo, no, tengo que obtener la certeza y la seguridad de mi reino por mi propia fuerza, haciendo lo recto ante mis propios ojos. Entonces, ¿qué hace? Dice, pues, si todos siguen yendo a Jerusalén para adorar, entonces van a abandonar y su corazón siempre va a estar conectado con Salomón. Su corazón va a estar conectado con el templo. Entonces dice, entonces vamos a construir nuevos altares en el sur, en el norte, en Betel y en Dan. En Betel y en Dan. Dan en el norte y Betel en el sur. Y en esos altares pone ídolos de oro, becerros de oro. Y cuando consagra esos ídolos, él dice, he aquí los dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. ¿A qué suena ese lenguaje? Sí, Éxodo 32 y el pecado del becerro de oro. Y así es. Entonces vemos que presenta esta caída como una segunda caída del pueblo de Israel. Como cayeron y rompieron el pacto en ese Éxodo 32, también aquí. Pero aquí no hay un Moisés. Entonces aquí vemos que sí resulta en su destierro y exilio con el tiempo. Entonces vemos un problema muy, muy grave al inicio del reino de Israel y sabemos que Israel no tuvo buenos reyes, algunos mejores que otros, pero todos, ninguno de ellos vivía al estándar de David o el ejemplo que él había dejado. Entonces, eso es algo interesante también en cuanto a la literatura y la teología bíblica. Muchas veces hablamos de esos patrones de lenguaje, como hemos señalado el uso de números 24, de referencias a la promesa abrámica y muchas otras partes que extienden esa promesa del Mesías, la promesa de la bendición a las naciones, que vimos en 1 Samuel 2, en 2 Samuel 22, en 1 Reyes 8, o en 1 Reyes 2, en esas últimas palabras de David, que como presentan a Salomón como un nuevo Josué. Y entonces presenta un lenguaje muy glorioso que nos recuerda la esperanza, que Dios continúa su plan, su promesa sigue, que no ha abandonado sus pactos, aunque el pueblo sigue pecando. Entonces, eso es una manera principal en que la intertextualidad y ese tipo de patrón consistente se usa. Pero también la Biblia usa esos patrones para conectar los pecados, las caídas, las tentaciones, como vimos en Génesis 3, ¿cierto? Génesis 3 y de ahí en Génesis 16, o en primer lugar en Noé.
vemos el ejemplo del paralelismo entre Noé y Adán. En una viña, toma del fruto de la viña y cae en pecado, e incluso se revela su desnudez. Y hay varios otros conexiones entre Noé y Adán, que presenta la caída de Noé como un nuevo Génesis 3. Y de ahí en Génesis 16, Abraham sigue el mismo patrón, escucha la voz de su esposa, la esposa toma y le da a su esposo que estaba con ella, y vemos el fruto prohibido tomado de nuevo. Y aquí vemos el mismo patrón. El patrón de Éxodo 32, el becerro de oro, la idolatría en el corazón del pueblo y su quebrantamiento del pacto. Y lo vemos aquí, ese mismo patrón continuado, ese mismo patrón. Entonces, algo interesante, importante entender. Parte del propósito del Antiguo Testamento es mostrar esos dos planos a la misma vez. Por un lado, el plano terrible del pecado, la maldición, el alejamiento del Señor, pero la promesa y la fidelidad del Señor a sus pactos. Los dos van de la misma manera, de la mano, en contra el uno del otro, pero van de la mano, mostrando que aunque sea grave el pecado, aunque siga el pecado, aunque esa generación peque como las generaciones anteriores, y puede decir que han pecado desde que los saqué de la tierra de Egipto, pero Dios sigue fiel a su promesa. Dios ha prometido, ha jurado a David y no va a quebrantar su pacto. Entonces, ver eso nos muestra la dependencia que tenemos de la gracia de Dios, la fe que se requiere para creer sus promesas, y que aún en medio de opresión, en medio de abuso de la autoridad, en medio de las invasiones de los enemigos, debemos confiar completamente en el Señor. Entonces, a Jeroboam, por hacer pecar a la gente de esta manera, pierde su dinastía. Su hijo, Nadab, reina por solo 2 años y es ejecutado por un usurpador, Baasa, de Isaacar. Pero él es un gran pecador y por eso su dinastía solo dura 5 años. Reinó 3 años y su hijo Elac reinó 2. Elac es ejecutado por un capitán militar de su ejército, Simri, y empieza nueva dinastía en la historia de Israel. Por todo este tiempo, Asa, un hombre que seguía las obras de David, reinaba. Hago un gran contraste aquí, ¿cierto? En el Israel pasan por 3 dinastías en el tiempo del hijo de Roboam, Asa. Entonces, y Asa era uno de los mejores reyes. Él era súper bueno en muchos sentidos. Él destruía los altares, él luchaba contra el pecado, él seguía y era como su padre David en muchos sentidos. Pero en todo ese tiempo Israel está ahí destruyéndose. Varios asesinatos sí, ¿cuál es la palabra? Uh, sí, más. Para como alguien que está en poder. No, eso es mucha gente. Um, Con alguien como mata a un político o un presidente. Regicida. ¿Cómo? Regicida. Mata a un rey. Pues puede ser. Pero hay una palabra. Cuando mataron el año pasado a Villavicencio. ¿Cómo se llama eso? Homicidio. Muchos homicidios. Bueno, homicidio. Entonces, pero vemos a que ellos parecen a las naciones, se parecen a las naciones, a una nación malvada, con usurpadores, con rebeliones, con pecado. No es un reino bendecido, no es la bendición que Dios había prometido de su nación en el pacto. En los primeros reyes, después de la división, nos muestra el patrón del resto del libro. Tenemos ciertos hechos como cuando el rey empezó a reinar, según la cronología del rey de la otra parte de Israel. Dice, y en el tercer año de ese rey de Judá empezó a reinar este hombre sobre Israel, o viceversa.
También vemos información sobre la madre del rey, algo interesante. Vemos el lugar donde reinaba como su capital, porque sí iba cambiando. Tenemos una opinión del estado espiritual de su rey, de ese rey. Cada rey se juzga según su semejanza a David, y en Israel todos se comparan con el pecado de Jeroboam, con el cual hizo pecar al pueblo. Entonces, de todos en Judá dice, no era como David o sí era como David. Todos en Israel, de todos ellos dice que siguieron el pecado de Jeroboam, siguieron el ejemplo pecaminoso. No tenían un estándar bueno, un buen ejemplo, un buen rey al cual decir, ok, seamos como él, solo David. Esta evaluación espiritual tiene que ver con el corazón del hombre, continuando el tema del libro de Deuteronomio. Muchas veces hace referencia a su corazón. En la dinastía de Zimri encontramos una trasladación de la capital de Israel, de Tirsa hasta Samaria, donde llega a ser la ciudad más importante hasta el tiempo de Cristo. Una ciudad que fue construida por Omri, quien era el hijo de Zimri, y quien era el padre de ¿quién? Acab. También en esta dinastía encontramos el ministerio de Elías. Ese ministerio marca el segundo tiempo de milagros en la historia de Israel, el segundo tiempo más importante después de Moisés y Josué. Ese hecho nos muestra que Elías se presenta como un segundo Moisés, como su deseo que todos adoren solo a Jehová. Y también vemos que él divide el río Jordán, tiene un ayuno de 40 días en el monte Horeb, lo cual hace muchas conexiones muy obvias con Moisés. En este ministerio, de hecho, él no muere, él es llevado al Señor en un carro de fuego, en carruaje de fuego. En ese ministerio profético vemos un tema clave del libro. No podemos ignorar la sección significativa dedicada a este profeta. Como hemos hablado en Samuel, ¿quién es la figura más importante? Obviamente es David. Y en el libro de Reyes, Salomón recibe más tiempo que los otros reyes, pero también el ministerio de Elías y Eliseo toma una gran porción de tiempo. Entonces, es algo que debemos meditar, considerar, el reinado de Acab y el gran pecado de su tiempo, y la historia de Elías y Eliseo sirven como central en el libro de Reyes, tanto estructuralmente, siendo en medio del libro, y también en cuanto a tiempo, dedicación, énfasis también. Vemos la singularidad y exclusividad de Jehová, una idea afirmada en los primeros de los 10 mandamientos, y también algo que era básico para el pacto según Deuteronomio. También vemos que Dios va a salvar a un remanente. Aunque todo el pueblo ande en pecado y sigue los dioses falsos, Dios guarda a los 7,000, ¿cierto? Guarda a un remanente que sigue fiel a él. Algo muy interesante y una perspectiva importante para el pueblo de Israel. Para muchos de los fieles, seguramente se sentían como Elías en varios momentos de la historia, ¿cierto? De ser, ¿dónde están? Todos han ido en pos de otros dioses. Toda la sociedad se está derribando. Pero Elías nos da un ejemplo de cómo Dios guarda a su siervo, protege a su siervo, pero también le anima con la realidad de que no está solo, de que Dios tiene su remanente. Aunque yo no lo vea, Dios tiene a otros también. Vemos una realidad parecida al Éxodo, con las plagas que Dios envía sobre Israel y la manera en que Dios pelea contra los dioses falsos para demostrar que no hay Dios como Jehová. Vemos eso más claramente en la historia de los profetas de Baal, en que Elías provoca, se burla de Baal y los profetas de Baal y demuestra que no hay Dios como Jehová, que Él es el Dios sobre Israel y no hay otro como Él, como Dios había manifestado por sus obras milagrosas en la tierra de Egipto. En capítulo 20 vemos el inicio de la guerra sirio-efraimita entre Siria e Israel. En capítulo 21 tenemos el pecado de Acab que terminó en su muerte. Había una viña que él quería
y por eso su esposa mata al dueño para tomar la viña para sí. Y vemos un pecado muy grande que de hecho, si se acuerdan de nuestro estudio de Miqueas, vuelve ahí. Incluso el sermón de día domingo habla ah, de esto. En Miqueas 6:16 dice, han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab, y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes para burla, y soportaréis el oprobio de mi pueblo. Entonces, de manera interesante, aquí el profeta Miqueas toma en cuenta, e incluso antes en el libro, en capítulo 2 y 3, habla de aquellos que tomaban propiedades, tomaban casas y robaban la herencia de otras personas, como exactamente Acab había hecho. Entonces, con esto hay la maldición. Una forma de maldición frecuente en el libro de Reyes era, pues, dos. Uno, los perros lamiendo tu sangre. El no ser enterrado. En un sentido, era una manifestación de la maldición. Aquí, tanto luego en Jerusalén como aquí con Jezabel, cuando ella, su cuerpo es lamido por los perros después de ser tirado de una muerte muy grotesca en varios sentidos. Y también el ser expuesto a las aves, a los buitres, y ser comido ahí en medio campo, como sucedió con Jeroboam. Era parte de la maldición sobre él. En capítulo 22 encontramos de nuevo la afirmación de la singularidad de Jehová. Acab y Josafat hacen una alianza para luchar contra Siria. Pero antes de ir a luchar, los profetas del rey vienen para dar el resultado de la guerra, dar un presagio, algo para indicar cómo le va a ir en la batalla. Y todos los profetas favoritos de Acab vienen y le dicen, vaya nomás, van a ganar, todo te va a salir bien. Y Josafat no es convencido tan fácilmente. Y por fin llama a Micaías o pide que otro profeta de parte del Señor venga a hablar, y trae a Micaías, quien dice, ¿quién es? Su nombre significa, ¿quién es como Jehová? Parte de ese tema importante, ¿quién es como Jehová? Viene y dice a Acab, en primer lugar, sí, vaya nomás, te va a salir bien. Pero parece que lo hace en un tono irónico, sarcástico, porque acá nota que es como él, sí, sí, va, nomás, sí, sí, haz lo que tú quieras. Algo así era su tono, porque acá reconoce que está burlándose de él, y de ahí dice la verdad, dice que si él sale, va a morir. Entonces, acá tiene un plan, va a salvarse a sí mismo, y Josafat, pobre Josafat, no sé, él era muy ingenuo, algo que confiaba demasiado, aunque era un buen rey sobre Judá, pero su relación con Acab es algo que sí confunde mucho. Pero que aquí no, es un poco irónico, no sabemos exactamente lo que estaba pasando por su mente en ese tiempo. Quizás era su fe en el Señor, no, o ignorancia, no sabemos. Porque Acab dice, pues entonces tú pones tu ropa y yo me voy a vestir como un soldado normal, y vamos a salir juntos. Entonces él espera que van a encontrar a él, Josafat, y decir, es el rey de Israel, matémoslo. Pero sí lo encuentran y se dan cuenta de que no es Acab y lo dejan ir. Y de ahí, al azar, en medio de la nada, por suerte, un arquero ahí tira una flecha y le mata al rey. O le hiere hasta la muerte. Entonces vemos la soberanía de Dios. Vemos la seguridad, la certeza de las profecías de destrucción. Cuando Dios habla por su profeta y amenaza a muerte, destrucción, vemos aquí un ejemplo de cómo lo más que tratemos de evitar ese juicio por nuestras propias fuerzas, la única opción es arrepentirnos delante del Señor. Acab hacía todo en su propia maquinación y esquemas para tratar de
de salir de ese condena que Dios había puesto sobre él. Pero nada puede detener la mano del Señor cuando Él está determinado a juzgar a una persona. Y eso es algo importante para el libro, ¿cierto? Porque eso es lo que sucede con Israel. La misma certeza con la cual Micaías habló es la misma certeza con la cual Dios ha hablado. Y muchos otros profetas como Elías, Eliseo y luego Isaías y otros van a hablar. El libro de Segundo de Reyes empieza con el reinado de Ocosías. Capítulo 2 presenta la ascensión de Elías y el inicio del ministerio de Eliseo. Hay varios momentos muy preciosos en la vida de Elías y Eliseo, de lecciones sobre la hospitalidad, en la compasión del profeta, salvando, resucitando a muertos, y cosas muy gloriosas que demuestran el poder de Dios, la esperanza de resurrección y el ministerio profético y la esperanza del profeta como Moisés para el futuro. Eliseo es un segundo Elías, quien tiene el espíritu de Elías sobre él. Tiene una doble porción del espíritu y recibe su manto y cruza el río Jordán, que él también divide como Elías había hecho, como Josué había hecho, como Moisés hizo en el Mar Rojo. Entonces hay varias conexiones que tratan de presentar Elías y Eliseo como un nuevo par de Moisés y Josué. También encontramos el cumplimiento de lo que Dios había dicho a Elías en 1 de Reyes 19:17. En su ministerio todavía había esta lucha entre Siria e Israel. Sí, entonces continúa la esperanza de el profeta como Moisés. En capítulos 9 a 10 vemos el fin de la dinastía de Zimri y el inicio de la dinastía de Jehú. A 9:7 afirma que Dios quiere destruir la dinastía de Acab para vengar a sus siervos, los profetas, que él y Jezabel habían matado. Eso nos muestra que había una lucha entre los siervos de Dios y los siervos de la serpiente. Como Elías es un ejemplo de cuando Dios conquista a los enemigos y cuando mata y corta la cabeza a los profetas de Baal. Pero también ellos habían hecho eso a los profetas verdaderos del Señor. Entonces hay esta pelea que vimos en varios otros momentos de los hijos de la serpiente, de Baal, y los verdaderos hijos del Señor luchando contra el uno, contra el otro. En el medio de la guerra entre Siria e Israel, vemos la misericordia de Dios. Acab tiene mucho éxito en sus guerras contra Siria, pero esas guerras siguen por muchos años después. En 2 Reyes 13:23 dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Todavía Jehová no está listo para destruir a Israel. Y en su razón nos recuerda de la promesa que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Algo que también nos recuerda de los pecados en el Éxodo, ¿cierto? Es esa misma motivación que le guiaba a mostrar misericordia y compasión a la tierra de Israel, al pueblo de Israel, en el desierto. Y es la misma promesa que sigue continuando su gracia y misericordia hasta hoy. Y ahora en Judá, el mismo pacto, pero ahora en otros términos, el pacto de David es lo que continúa su gracia y favor para con Judá. Entonces, otro ejemplo de cómo Dios hace lo que hace por su pacto, como hemos visto. Del mismo modo, el escritor deja claro que el trato de Dios con Israel y Judá también estuvo influenciado por su fidelidad al pacto davídico, no solo con Abraham. 1 de Reyes 15:4 dice este punto. Sin embargo, por causa de David, el Señor, su Dios, le dio una lámpara en Jerusalén, poniendo a su hijo después de él y estableciendo a Jerusalén. En capítulo 15 vemos que Siria e Israel forman un pacto para luchar contra Judá. Al final de 1 de Reyes, Israel y Judá hacen un pacto para luchar contra Siria. Pero ahora es al revés. Siria e Israel forman una alianza para luchar contra Judá. Peca, en español un buen nombre, ¿cierto? Peca, rey de Israel. Obvio no significa peca, como pecar, pero sí suena.
Peca, rey de Israel, y Resín, rey de Siria, vienen a luchar contra Judá. Sin embargo, Acaz, hijo de Jotam de Judá, quien era un gran pecador, pide a Tiglat-Pileser, quisieras que tu nombre fuera Tiglat-Pileser, que le ayude contra esos dos países. Entonces, Acaz hace una alianza con Asiria, mientras Israel hace un pacto con Siria. Siria, Asiria. El rey de Asiria, Tiglat-Pileser, viene y cautiva la tribu de Neftalí. Lleva la primera porción de destierro de la tierra de Isaías. Es este pacto con Judá que provoca la conquista del norte, que Dios usa para conquistar las tribus al norte, en un sentido por la invitación del sur. Con esto, el rey de Israel pagaba tributo a Siria. Pero en 722, Oseas no paga su cuenta, no paga su tributo, y Salmaneser, el quinto, viene y derrota a Samaria. Dice en capítulo 18, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. Capítulo 18 a 20. De hecho, capítulo 17 es clave porque describe en gran detalle una interpretación teológica de por qué Israel fue destruido, cómo y por qué fue destruido. Y lo conecta directamente con su desobediencia a los términos del pacto, en términos del Deuteronomio y el resto del Pentateuco. Su idolatría, su abandono del Señor y su pecado. Capítulo 18 a 20 muestra el reinado de Ezequías, quien tiene que luchar contra Sennacherib. Entonces, Salmaneser derrota a Samaria y Sennacherib viene, también sigue esa conquista y busca destruir a Judá también, pero no puede. Durante ese reinado encontramos el ministerio de Isaías. Esa historia también demuestra la singularidad de Jehová. En medio de esto, cuando el rey de Asiria está afuera, listo para destruir a Jerusalén, Ezequías hace esta oración. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar a Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Siria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Qué interesante, ¿cierto? Presenta esta conquista como una pelea entre dioses. Los dioses de Asiria se elevaban, o pues los asirianos se elevaban a sus dioses, exaltaban a sus dioses por decir, mira, todas esas otras naciones y sus dioses no pudieron hacernos frente. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer frente a nosotros? Incluso provoca de esa manera, como Goliat en un sentido. Pero Dios, por la gloria de su propio nombre, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Manifiesta como en Egipto que Él es Dios y no hay Dios fuera de Él. En medio de la respuesta de Jehová encontramos esta profecía que refleja la teología del libro de Isaías. Lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salvan. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí vemos esa idea de remanente de nuevo. En medio de esa invasión, en medio de esa destrucción, Dios promete una remanente. Promete la salvación de un remanente. Y dice esa frase, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es una frase que se repite varias veces en la profecía de Isaías. En un sentido quizás preparándonos para el próximo libro que viene.
en el canon, Isaías, los profetas posteriores. Dios va a proteger a su promesa y su simiente no va a destruir por completo el linaje de David ni de Abraham. Él tiene un remanente en los dos sentidos. A ellos que siguen adorando a Jehová, aunque el rey sirve a Baal, y también aunque la mayoría de la simiente se mezcle con el mundo o se muera en Babilonia, todavía va a preservar a su simiente. Entonces tiene su remanente de los fieles que le están sirviendo como en el tiempo de Elías. Y incluso en medio de la destrucción va a salvar un remanente del cual va a restaurar el reino y cumplir sus promesas. Entonces, esto nos da un marco de referencia teológico importante y también gran esperanza para entender el próximo exilio que se anuncia en la vida de Ezequías. Sin embargo, a pesar del exilio que se acerca, tal como pidió Salomón, Dios se acordará de su pueblo y los va a restaurar. Entonces, al final de la vida de Ezequías, recibe a algunos embajadores de Babilonia y los muestra las tesorerías de Judá, sus tesoros. Por esto, Isaías le profetiza que Babilonia va a cautivar y derrocar a Judá. No fue a Siria, porque Dios respondió a la oración de Ezequías. Pero Ezequías comete un pecado por su arrogancia y su orgullo, buscando en de jactarse de su riqueza, y así provoca los celos y envidia de los de Babilonia, y pronto van a venir y tomar como suyos esos tesoros. Su hijo, Manasés, era el quizás más pecaminoso de todos los reyes. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré de manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Entonces, vemos una conexión aquí, que Judá, aunque mejor en muchos sentidos, aquí va a ser destruido por la misma razón que Israel en capítulo 17. Israel en el norte es destruido en capítulo 17 por su pecado, su rotura del pacto, y Judá del mismo modo. En capítulo 22 y 23 hay algo de esperanza. Josías empieza con pecado, empieza siguiendo el ejemplo de su padre Manasés, pero se encuentra la ley del Señor en medio del templo y empieza un sistema de reformas espirituales para renovar al pueblo. Y debido a eso, Dios espera. No envía la destrucción en su reino, sino en el reino de sus hijos. Josías es matado en una pelea contra el faraón de Egipto, Necao, cuando él iba a luchar con Asiria contra Babilonia en la batalla de Carquemis. Y su hijo, Joacás, es exiliado a Egipto por faraón Necao. Después de la batalla de Carquemis, Babilonia viene a Jerusalén y toma unos de los tesoros exiliados como en el ejemplo de Daniel. Entonces, en ese tiempo, Josías sale a encontrarse con el faraón, quien estaba marchando por el sur de su territorio para ir a encontrarse con Babilonia, porque Babilonia ya estaba haciendo muchos avances hacia Egipto y quería detener ese avance y él establecer su autoridad sobre esa parte importante de Israel. Pero Josías no puede vencerlo y es matado, y entonces hay un cierto lugar de razón para la conquista de Babilonia, buscando ir limitando aún más el poder del faraón de Egipto. En su lugar, su hermano Joaquín reina. Entonces Joacás, de ahí Joaquín, en 597. En el reino de Joaquín, Nabucodonosor viene y toma una parte de la población de Babilonia. Entonces, 605, la primera deportación de personas como Daniel. De ahí la segunda en 597, abajo Joaquín. Y Nabucodonosor
pone a Sedequías, quien era el tío de Joaquín, el hermano de Josías, en su lugar. En el año 9 de su reinado, Nabucodonosor luchó contra Judá y en el año 8 derrocó a Jerusalén y cautivó a la mayoría de las personas. Y mucho de esto es porque aunque Babilonia había puesto a Sedequías, Sedequías no escuchó al profeta Jeremías y también como sucedió con Asiria, dejó de pagar su tributo, incluso buscaba una alianza con Egipto para poder salir de su sumisión bajo Babilonia. Pero del libro de Jeremías les decía, no, sométete a Babilonia, soporta ese juicio por un tiempo y te irá bien. Pero por su rebelión termina siendo una destrucción mucho más grave. Y así termina el libro, con la destrucción de Jerusalén en el último capítulo. Ahí en el apunte pueden ver una foto, una tabla de los varios reyes y los ministerios proféticos y puedes ver la conexión entre ellos. Consideremos en breve algunos de los temas principales del libro. Cosas que nos pueden guiar, que nos ayudan a organizar y entender las varias partes del libro. En primer lugar, vemos a lo largo del libro la fidelidad de Dios a sus promesas. El libro termina con Dios aplicando la maldición, pero esto es después de más de 400 años de Dios siendo paciente, de Dios ser paciente. Dios es paciente, recuerda su pacto, muestra misericordia y cada vez que hay verdadero arrepentimiento, dice, no voy a destruir ahora, voy a esperar un poco más. Eso sucede en varios momentos, incluso en la vida de Acab. Él recibe cierta misericordia, porque sí tuvo cierta misericordia, cierto arrepentimiento y lamento por un tiempo. Ahora en Josías detiene la conquista por un tiempo. Dios era fiel, Dios era paciente con un pueblo tan endurecido, tan pecaminoso para con él. Segundo, vemos la pecaminosidad grande del hombre y la infidelidad del pueblo al pacto. En tercer lugar, vemos la contabilidad a las exigencias del pacto, la necesidad de obedecer el pacto del Señor. Primero, vemos que Dios espera destruir a Israel y Judá, porque recuerda las promesas que le había hecho a los patriarcas y a David. Y es por esa razón que no destruye completamente. La razón que no destruyó a Adán y Eva es que tenía un plan, tenía un hijo, una simiente prometida. La razón que no destruye a Israel en el desierto por completo, tenía una simiente, tenía un plan. La razón que no destruye a Salomón, a Roboam, a los otros por completo, tenía una promesa. La gente sigue dioses falsos o como Jeroboam crearon becerros para representar a Jehová. La idolatría de ese tiempo no era solamente adorar a otros dioses, sino adorar a Jehová a través de ídolos, a representar a Dios en una forma de ídolo. Sin embargo, Dios no va a olvidarse de esta promesa. Es fiel a su promesa, aunque la gente peca continuamente. El pecado del hombre puede prohibir que reciba las bendiciones del pacto, pero no puede hacer que Dios no recuerde su promesa. Entonces, eso es algo parecido a lo que vemos en el libro de Génesis, ¿cierto? El pecado de los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hermanos de José, ninguno de ellos y sus pecados puede impedir el plan de Dios. Incluso Dios usa sus pecados, usa sus planes y maquinaciones pecaminosas para cumplir sus propósitos, para asegurar esa salvación de su remanente. Entonces, en una manera parecida, vemos la manera en que Dios, a pesar del pecado, sigue fiel a sus promesas. En este libro también vemos que el pecado no es meramente no hacer los ritos externos. Eso es algo muy clave en este lugar. Fluyendo aún más claramente del libro de Deuteronomio, ¿cierto? El punto de Deuteronomio no es guardar el pacto por continuar los sacrificios diariamente y estás bien. No, amar al Señor desde el corazón. Es algo que trata del corazón. La ley penetra hasta el corazón para exponer el pecado que está ahí. Esa lealtad exclusiva al Señor.
el corazón de los reyes no fue perfecto para con Dios. Por esto no le obedecieron. También vemos claramente que el juicio que el pueblo recibió fue por causa de no haber obedecido la ley de Dios, toda la ley. El autor afirma que con confianza, que esta es la razón por la cual fueron juzgados. Eso nos muestra un principio importante. El pacto con Abraham y con David tienen dos partes. Las bendiciones completas que vienen a través de la simiente particular que van a suceder. Una nación grande, una bendición a todas las naciones, un reino eterno donde Dios mora con su pueblo, sin enemigos, en completo reposo, como todo lo que fue prometido a David, va a suceder. Va a suceder. Y viene sobre los hijos inmediatos del pacto por una obediencia relativa. Reciben ciertas promesas y bendiciones tipológicas en base de cierta obediencia parecida a la de David. Los hijos de Abraham y de David pueden quebrantar el pacto con Dios y por tanto salen de la bendición del pacto. Pero el pecado de un hijo o de un gran número de hijos no puede deshacer la promesa que Dios dio de una simiente particular quien va a reinar para siempre. Entonces, los pecados de Salomón, de Roboam y los otros reyes determinan la bendición que disfruten en su vida y en su tiempo. Y muchos de ellos recibieron cierta bendición en ciertos momentos, pero otros recibieron gran maldición. Como Ezequías, cuando buscaba al Señor, creía en el Señor, se arrepentía de sus pecados, Dios le da victoria sobre sus enemigos, le protege, le provee. Entonces hay gran bendición. Pero también vemos a Roboam, vemos a muchos otros que caen en pecado y son destruidos. Ese entendimiento del pacto es claramente expresado en lo que hemos visto en 2 Samuel 23. Esa realidad que no se cumple en Reyes, no se termina aquí en el libro de Reyes, aunque concluye con esperanza. Porque la última cena del libro de Reyes termina con esperanza. En un sentido, es el libro de Jueces. El libro de Jueces que es ese gran declive y llegamos al final y estamos desesperados. Qué tan terrible somos como el pueblo de Israel. Nunca hemos obedecido al Señor. En un sentido, esa es la respuesta que uno deriva de ese libro. Pero con esa esperanza, hay un remanente. Dios sigue fiel a su promesa, aun a pesar de los pecados de los hombres. Y termina la última escena que vemos. En medio del cautiverio babilónico, el hijo de David está siendo sustentado, provisto, guardado en la casa del rey de Babilonia. Entonces, termina el libro con algo de esperanza. Dios destruyó el pacto, destruyó la dinastía de David, destruyó por completo el templo Salomón, donde Dios moraba con su pueblo. Entonces Dios ya se lavó las manos de Israel. Dice, ya no más. Pero vemos un destello chiquitico de que Dios no se olvidó por completo de su pacto. Aún grandes maldiciones. Hay la esperanza de que en medio de esa maldición, aún así, como dijo Dios en Deuteronomio 28 y 29, aún allí en medio del destierro pueden buscar al Señor y Él se acordará de su pacto y los redimirá. Y eso es ese destello de luz cuando vemos al hijo de David, el hijo de Josías, ahí guardado en medio del destierro, en medio de Babilonia, con algo de esperanza, de que la dinastía no va a ser destruida. Y es a través de ese rey, ese hombre guardado allí, en el reinado de Babilonia, que viene el Mesías. Él es el padre, o como bisabuelo de Zorobabel, quien es como el tartabuelo de Cristo. Tartabisabuelo. Como un autor dice, en la historia de Israel, cada rey davídico no logró la perfección en su reinado, y todos ellos experimentaron el castigo de Dios en alguna forma. Sin embargo, con la venida del hijo mayor de David, el éxito davídico se realizó de la manera más completa posible. Jesús se erige como el perfecto rey de Israel, que gobierna sobre su pueblo con rectitud, equidad, justicia, compasión, gracia, podemos agregar también sabiduría. Reina sobre el reino de Dios y su reinado no tendrá fin.
Eso es exactamente lo que vemos que ocurre en esa historia. Los hijos han perdido su derecho a la promesa y sus bendiciones, pero como veremos en los profetas posteriores, eso no significa que Dios vaya a olvidarse de su promesa. El rey preservado es el remanente, un pequeño remanente que Dios guarda para sí, el cual va a cumplir su promesa. Los profetas posteriores afirman claramente que Dios no se ha rendido, va a mantener su promesa, aunque el pueblo de Israel continúe el pecado para siempre. La semilla vendrá, reinará y será una bendición para todas las familias de la tierra. Incluso vemos en libros como Daniel, que aún en medio del destierro, muchos de los israelitas seguían en su pecado, seguían sin arrepentimiento. Y como cuando vuelven, llegamos a Esdras y Nehemías y Zacarías y Malaquías. ¿Y qué sucede? Los mismos pecados. Aún así, el pueblo sigue, pero aún así Dios sigue fiel. Paul House dice, a pesar de la pecaminosidad de los reyes, la promesa de un reino davídico eterno nunca es revocada. La tierra y el templo se pierden, la monarquía se detiene ignominiosamente, pero la promesa permanece. No se explica cómo continuará, aunque surgen indicios. El principal de estos indicios es la liberación en Babilonia del rey exiliado Joaquín, después de 37 años de cautiverio. Dios sigue bendiciendo a los descendientes de David, lo que refleja la naturaleza interminable del pacto davídico. Israel tiene la esperanza en el futuro mientras exista un davidiano. El pacto mosaico es muy importante para la comprensión de ese libro también. Aquí está entre paréntesis en una mención al pacto mosaico. Explica los trágicos acontecimientos de la vida de Israel a la luz de las maldiciones del pacto. El libro, al final de los antiguos profetas, de los profetas anteriores, sí lo tradujo tipo. Antiguos. El libro, al final de los profetas anteriores, comienza con una declaración muy similar en lenguaje y contexto a la del comienzo de los profetas anteriores. Entonces, como vimos la conexión entre Reyes y Josué. Es muy interesante ver cómo el primer y último libro de los profetas anteriores comienza y termina con un llamado al valor al que sería sucesor del que había recibido una promesa y un pacto especiales. Es decir, los dos han recibido ese liderazgo sobre el pacto y los dos reciben ese llamado a ser valientes y fuertes para poder cumplir con lo que Dios había mandado. Tanto Moisés como David recibieron la promesa de que alguien subiría después de ellos para establecer a Israel, traer la salvación y la presencia del reino de Dios. Y ambas promesas se cumplieron tipológicamente en su próxima generación. Entonces Moisés recibió la promesa de un segundo Moisés, quien iba a hablar las palabras del Señor, quien iba a dar el pueblo, la tierra y todo lo demás lo que Moisés no pudo cumplir. Y vemos una manifestación de eso en Josué. Josué parece ser el cumplimiento. Josué dice, yo cumplí, ya cumplimos con lo que Dios había mandado o prometido. Pero no es pleno, no es completo. Todavía siguen espinos ahí en medio de Israel. La maldición sigue ahí. Y lo mismo sucede con David. David recibió una promesa. Su hijo iba a bendecir, iba a traer la tierra, establecerla, bendecirla, llenarla de la presencia de Dios con justicia y rectitud. Y Salomón parece ser el cumplimiento de eso, ¿cierto? Noten el paralelismo. Moisés, Josué, con un cumplimiento de las promesas de lo que esperamos ver cumplida en Moisés. Lo mismo sucede en David. David no conquista a todos sus enemigos, no construye la casa. Hay muchas cosas que cumplir después de David, como Moisés.
La tierra está a punto de entrar, pero no ha entrado todavía. En David están a punto de recibir la gloria de la presencia de Dios, pero no lo reciben todavía. Entonces Salomón parece cumplirla, pero nos da aún más la esperanza para su venida futura. En 2 Reyes 17 se repite la importancia del pacto mosaico. Cuando vemos que Israel fue juzgado por el exilio debido a su rebelión contra el Dios que los sacó de Egipto y las justas leyes y estatutos que él había dado a sus padres, el Pentateuco. También Israel sufre este destino en este pasaje, pero el pasaje también señala al lector la realidad de que no poco después Judá seguiría los mismos pasos. Entonces, leamos ahí ese texto. Ese es un texto central para el libro de Reyes. Y esto sucedió, 2 Reyes 17:7 y adelante. Eso sucedió porque el pueblo de Israel había pecado contra el Señor, su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y había temido a otros dioses, y andaba en las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante del pueblo de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel habían practicado. El pueblo de Israel hizo un secreto contra el Señor, hizo en secreto contra el Señor, su Dios, cosas que no eran rectas. Se construyeron lugares altos en todas sus ciudades, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Se erigieron pilares y aceres, Asterot, en todo cerro alto y debajo de todo árbol frondoso. Y ahí pequeños edenes, pero edenes anti-edenes. Allí hicieron ofrendas en todos los lugares altos, como hicieron las naciones que el Señor se llevó delante de ellos. Hicieron cosas malas, provocando la ira del Señor, sirviendo a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, no haréis esto. Sin embargo, el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todo profeta, de todo vidente, diciendo, convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Algo que nos prepara para los escritos de esos profetas después, ¿cierto? Pero no quisieron escuchar, sino que fueron obstinados como lo habían sido sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. ¿Que no traen? ¿Que no qué? Que no creyeron. De Éxodo, de Números 14 y los otros pasajes que vimos ahí. Despreciaron sus estatutos y el pacto que hizo con sus padres y las advertencias que les hizo. Se fueron en pos de falsos ídolos, se volvieron falsos y siguieron a las naciones que los rodeaban, respecto a de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes metálicas de 2 becerros. E hicieron una cera y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Quemaron a sus hijos y a sus hijas como ofrendas y utilizaron la adivinación y los presagios y se vendieron para hacer el mal ante los ojos del Señor, provocándolo a la ira. Por eso el Señor se enojó mucho con Israel y los quitó de su vista. Solo quedó la tribu de Judá. También Judá no guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvo en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su vista. Entonces vemos mucho lenguaje que fluye de Números, de Deuteronomio, de Éxodo y varias otras referencias al pacto para mostrar tanto las leyes que habían desobedecido, los mandatos, varios de los mandatos que Dios había dado, expresamente desobedecidos aquí en el pasaje. Y también el lenguaje de la maldición viene en términos también del pacto mosaico. Ese texto lo deja claro. La caída de Israel no se debió a una mala capacidad de liderazgo, ni a fracaso de los pactos, ni a problemas económicos, ni principalmente a la falta de fuerza militar, ni a la superioridad de la fuerza militar de las otras naciones, sino según la interpretación profética, aunque quizás podemos señalar ciertas cosas así. Pero aquí a la luz de la profecía, vemos que esto fue el juicio de Dios por su desobediencia al pacto. Una explicación más breve viene en el capítulo siguiente y hace el mismo punto.
cuando dice el rey de Asiria llevó a los israelitas a Siria, los puso en Hala, en el Abor, el río de Gozán y en las ciudades de los Medos, porque no obedecieron la voz del Señor, su Dios, sino que transgredieron su pacto, todo lo que mandó Moisés, el siervo del Señor, no escucharon ni obedecieron. Los capítulos 21 y 22 ofrecen también un contraste clave entre dos reyes que responden de manera muy diferente a la ley de Moisés. Se dice que Manasés, el peor de los reyes de Judá, rechazó los pactos mosaicos davídicos y fue peor que los cananeos. En 2 Reyes 22 a 23 vemos la reforma de Judá por parte de Josías cuando encontró el libro de la ley en el templo. Entonces vemos la bendición que viene con reformarse, arrepentirse conforme a la ley y la esperanza que el arrepentimiento ofrece y la destrucción y juicio que viene prometido a Manasés por su gran maldad. Pero a pesar de ese buen rey, el mejor de todos ellos, vemos que ni siquiera él era la simiente prometida de David. Incluso aunque él fue prometido por nombre, varias generaciones anteriores. Ni siquiera él es capaz de hacer la llegada de la ira de Dios y el exilio que se acerca. Segunda Reyes 23 dice, además Josías eliminó a los mediums y a los nigromantes, a los dioses domésticos, a los ídolos y a todas las abominaciones que se veían en el país de Judá, en Jerusalén, para establecer las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Elías encontró en la casa del Señor. Antes de él no hubo ningún rey como él, que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿De dónde viene ese lenguaje? Sí, Deuteronomio, ¿cierto? Según toda la ley de Moisés. Ni se levantó ninguno como él después de él. Es como en un sentido algo como se dijo de Moisés. Sin embargo, el Señor no se apartó del ardor de su gran ira, con la que se encendió contra Judá, a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. El Señor dijo, quitaré también a Judá de mi vista, como he quitado a Israel, y desecharé esa ciudad que he elegido, Jerusalén, y la casa de la que dije, mi nombre estará ahí. Entonces, aunque él era increíble, no es el rey sacerdote quien apacigua la ira de Dios. No trae el perdón ofrecido por Dios mismo. Dios había prometido perdón. Y incluso el nuevo pacto de Jeremías viene en términos de un perdón de parte del Señor. Perdón por los pecados. Pero aquí Josías no logra eso. No logra esa parte. A la luz de esto, vemos de nuevo cómo los autores de los profetas anteriores quieren que leamos su historia a la luz del Pentateuco. El autor de Reyes quiere que leamos también su historia a la luz del pacto davídico. Esa realidad nos lleva a ver la justicia de su exilio y el trato de Dios para con ellos. Pero al mismo tiempo, la promesa davídica nos deja con la esperanza de que Dios no abandonará su promesa y pronto vendrá uno más grande que Josías y restaurará a su pueblo del exilio y lo llevará al descanso de la presencia de Dios en perdón. A la luz de esas conexiones a principios de los profetas anteriores, esperamos el profeta como Moisés. Y al final de Samuel y del último libro de los profetas anteriores, surge la esperanza de un rey como David. Todo el libro de los profetas aquí se centra en esta esperanza del profeta como Moisés y el rey como David. Además, cuando Dios menciona su fidelidad a la promesa o la necesidad de arrepentirse, en 1 de Reyes 8, por ejemplo, vimos un importante mensaje a los destinatarios originales de ese libro, porque ellos también se arrepienten en medio de su destierro. Esas palabras de Salomón, de cuando sean desterrados y de ese destierro busquen al Señor. Dios dice, yo voy a escuchar. ¿Y a quiénes se escriben estas palabras? A desterrados. Ese libro se concluye en el tiempo del exilio, en el tiempo del cautiverio. Entonces, todo el tiempo está mostrándoles, llamándoles al arrepentimiento por su pecado que ha causado ese exilio que están sufriendo. El libro de los Reyes proporciona una conexión clave entre los profetas anteriores y los posteriores. Ellos, 1 y 2 Reyes, introducen a los lectores en la amplia influencia profética en Israel. Proporcionan una interpretación profética de la historia
de la nación y por tanto preparan el camino para los mensajes que se encuentran en Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. También nos proporciona el lente teológico a través del cual entender la historia de Israel. Y nos lleva a seguir esperando en el cumplimiento de las promesas de Dios y nos conduce a una resurrección de la justicia y la fidelidad de Dios. Aunque las cosas parezcan sombrías en el pueblo elegido por Dios, este ha conservado un remanente para sí mismo y restaurará su pueblo y traerá por fin el rey prometido desde el Pentateuco y aquí claramente en el pacto davídico.